Antiguamente la astrología hacía una doble distinción en el cielo. Por un lado estaban lo que los antiguos astrólogos llamaban las estrellas errantes, que eran los planetas, que se mueven y son los que dibujan nuestras características psicológicas y dan forma a la vida cotidiana. Y por el otro estaban las estrellas fijas, que aunque se mueven a velocidades imperceptibles para los humanos, simulan una especie de tapiz estático, como una especie de telón de fondo. Sin embargo, a diferencia de la consideración que se tenía de las estrellas fijas en la tradición ptolomeica, la de los antiguos astrólogos, que las interpretaban como elementos que determinaban nuestro destino, el progresivo despliegue de nuestra inteligencia nos ha ido enseñando que en realidad las estrellas son vectores de información que intersectan en el diseño humano. Cuando una de estas coordenadas toca un punto de tu configuración natal, no está decretando un suceso futuro, sino que enciende una memoria original en tu estructura. Chicos y chicas, ¿cómo están? ¿Qué les parece este tema? A mí me fascina, me apasiona. Así que hoy vamos a observar las principales frecuencias de nuestro vecindario estelar, nuestras estrellas fijas más cercanas para comprender qué tipo de información nos proveen. Y para ello hay que entender una ley básica. Las estrellas, al igual que nuestro Sol, son conciencias, pero la conciencia de una estrella no es dual, es una vibración pura y unificada. Pero ¿qué ocurre? Que la matrix humana opera como una especie de prisma. Y cuando las frecuencias estelares cruzan nuestra densidad, cruzan ese filtro de la mente humana, este prisma, este filtro, las refracta y las traduce en el lenguaje de la polaridad que todos conocemos, en emociones, tensiones o impulsos terrenales. Es fundamental comprender que cada ser humano tenderá a conectar o a resonar más con una de estas frecuencias que con otras, pero no desde la inclinación del ego espiritual, que es muy común hoy en día, sino desde un profundo reconocimiento celular, porque tu diseño biológico ya contiene el registro de todas estas interacciones cósmicas. Cuando una te hace vibrar, tu cuerpo solo está recordando una nota que ya forma parte de su origen. Vamos a ver cómo se expresan a través de nosotros las principales estrellas fijas y voy a dejar en último lugar una de ellas que tiene una sutil diferencia. Chicos y chicas, si quieren, cierren los ojos mientras las voy definiendo para que sientan cómo vibra cada una de ellas en ustedes. Pléyades, que se encuentra ubicada entre el grado 29 de Tauro y el 0 de Géminis. Es una vibración de interconexión que se expresa aquí como empatía emocional. Es el impulso que te lleva a hacerte cargo del dolor de los demás, a asumir responsabilidades ajenas y a involucrarte en el plano del sentir, a veces olvidando tus propios límites corporales. Aldebarán, en el grado 9 de Géminis. Es un vector que se traduce como la exigencia de integridad radical. Es la voz interna que te prohíbe mentirte, usar dobles discursos o traicionar tus principios por conveniencia, recordándote que el verdadero éxito solo se sostiene si tu pensamiento, tu palabra y tu acción son una sola cosa. Sirio, en el grado 14 de Cáncer. Su frecuencia de alto voltaje se traduce en el plano humano como el motor de la iniciación. Actúa como una tensión evolutiva que agrieta los moldes estrechos de la personalidad y las identidades de supervivencia, forzando a la conciencia a expandirse. Regulus, entre el 29 de Leo y el 0 de Virgo. Tiene una frecuencia como de centro, que se traduce en la Tierra como soberanía y autoridad. Es la fuerza que te empuja a salir de la sombra, a dejar de pedir permiso o validación externa y a asumir el liderazgo total y la soberanía individual de tu propia existencia. Alfa Centauri en el grado 29 de Escorpio. Su frecuencia original es de pura cohesión, pero en el plano físico tridimensional se traduce como colaboración y sacrificio por el colectivo. Es la vibración de los constructores de redes, tiene esa cualidad acuariana. Te empuja a poner tus dones al servicio de la evolución comunitaria, aunque el ego a veces lo distorsiona, haciéndote cargar con la responsabilidad de salvar o unir a tu entorno a costa de tu propia energía.
Antares, en el grado 9 de Sagitario, pulsa información de transformación molecular que se refracta en el humano como transmutación a través del caos. Te empuja a vivir crisis cíclicas de vida o muerte emocional, donde las viejas estructuras deben ser destruidas por completo para que puedas renacer desde las cenizas, libre de lastre. Vega en el grado 15 de Capricornio es una sintonía fina que se traduce en el plano físico como carisma y magnetismo sutil. Es la capacidad de materializar tus proyectos y atraer los recursos que necesitas desde la quietud, la maestría interna y el propio bienestar, sin tener que recurrir al esfuerzo muscular o al agotamiento. Ahora bien, la que voy a mencionar ahora introduce un quiebre absoluto en el mapa. Arcturus, que se ubica entre los grados 23 y 24 de Libra. Así como las anteriores estrellas son nativas de la Vía Láctea, Arcturus es una estrella viajera. Proviene de una galaxia enana que fue absorbida por la nuestra hace miles de millones de años. No sigue la corriente del resto de las estrellas. Ella viaja de forma perpendicular, cortando el plano galáctico a una velocidad altísima. Además, es la estrella gigante más brillante de nuestro cielo nocturno, un faro naranja cuya luz tarda unos 37 años en tocarnos, casi el mismo tiempo que tarda en madurar una generación humana. A diferencia de todas sus vecinas cósmicas, la conciencia arcturiana no se refracta en el prisma de la Matrix, es decir, no se transforma en una expresión de la dualidad humana, no se traduce en una emoción que debas gestionar, ni en una batalla que debas ganar, ni en una meta que debas alcanzar. Es en esencia una vibración de neutralidad absoluta. Imagina el sonido de un diapasón. ¡Ting! Obviamente un poco más equilibrado que el mío. Pues su conciencia se caracteriza por el equilibrio de su geometría. Arcturus sostiene el orden de la frecuencia con tanta firmeza que cualquier campo desordenado, al entrar en contacto con ella, tiende a recuperar la armonía por resonancia. Es la tecnología que disuelve la densidad, recordando la estructura original del diseño. ¿Y por qué esta frecuencia se encuentra precisamente asentada en el signo de Libra? Porque en la experiencia humana, Libra es el escenario de los espejos, de los contratos y de los vínculos, es decir, es el terreno donde el ser humano tiende a distorsionarse con mayor facilidad a través de la complacencia, el miedo a defraudar, la preocupación de mantener a salvo al otro o la pérdida de la propia identidad para que todo esté en orden. En la Matrix, Libra suele tener la tendencia a apagar los desequilibrios por medio de su propia energía. Arcturus en esta coordenada sirve como eje fijo de la balanza. No viene a enseñarte a que te esfuerces para mantener el equilibrio en las relaciones. Introduce la neutralidad en medio del vínculo. Quien vibra con esta frecuencia en su diseño viene a encarnar y demostrar lo que llamamos la resonancia soberana, es decir, la elegancia absoluta de ser libre junto a otra persona. Es el arte de sostener tu forma de ser habitando tu espacio sin interferir en el diseño del compañero y sin permitir que la densidad ajena invada el tuyo. Ahora, volviendo a la indagación astrológica, es muy común que al revisar un mapa, el ego intente medir la importancia de una estrella basándose en la cercanía a los puntos más importantes de una carta, como por ejemplo el Sol, la Luna, el ascendente. Y la mente tridimensional asume que si una estrella no hace un aspecto poderoso, entonces es que no se trae esa impronta, que no se tiene esa semilla, que no se es esa semilla. Este es un error. La carta natal no determina tu vibración. La carta es simplemente un plano que le explica a la mente tu configuración energética y cómo se expresa en el mundo físico, pero la intensidad de la resonancia no nace del plano, nace de la memoria de tu alma. Tú no eres el dibujo de tu mapa, eres la conciencia que lo habita. Por eso el hecho de que resuenes más con una estrella que con otra no es un asunto de diseño técnico, sino de un profundo reconocimiento celular. Tu antena vibra con fuerza allí donde reconoce su propia frecuencia. Ahora bien,
La resonancia con las estrellas fijas, que en estos tiempos está en auge por la propia eclosión de la conciencia en los seres humanos, va mucho más allá del ego espiritual. No es una nueva disciplina ni un rango al que ascender. Todo esto son las habituales estrategias del ego para llevar a su terreno cada una de las verdades del ser. Tu cuerpo y tu plantilla energética ya sostienen esos pulsos estelares por el simple hecho de que eres una pieza del engranaje cósmico. Quiero invitarte a que sientas tu vibración, la que emiten tus células, y que mires en tu mapa astral si lo que dice tu lógica se coordina con lo que verdaderamente sientes. Pero no para buscar un destino escrito, sino para recordar esa conciencia o conciencias que ya habitan en ti. Si este viaje cósmico te ha hecho despertar algo y quieres que nos zambullamos de manera personal en tu propio tapiz, házmelo saber. Podemos charlar sobre tu configuración natal, no para predecir ni determinar, sino para que puedas conocerte un poquitito más. Y si les gustaría que, así como hemos profundizado hoy con Arcturus, vayamos desarrollando en profundidad el resto de ellas, de las estrellas del vecindario, díganmelo en los comentarios. Chicos y chicas, ¿les gustó el videíto? Pues si les gustó y les nace compartirlo con su familia estelar, adelante. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.